Hola a todos, con mucho gusto y mucho gozo nuevamente estoy aquí en este día para poder compartir con ustedes un poquito de lo que habíamos empezado a ver en el video anterior, que es sobre, sobre cómo compartir el mensaje o cómo evangelizar. Y les decía, así como para recordar un poco, que yo creo que uno de los mejores consejos que podemos seguir a la hora en la que queremos compartirle a alguien es hablarle sobre lo que Dios ha hecho en tu vida, porque tú no sabes si la persona a la que le vas a hablar está pasando por la misma situación o conoce a alguien que está pasando por la misma situación de lo que tú le vas a empezar a hablar. Entonces es una muy buena manera de cómo empezarle a compartir a alguien sobre lo maravilloso que es Dios, sobre las misericordias nuevas cada mañana y sobre todo del amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Entonces, pues ya que recapitulamos un poco, les decía que tengo como varios versículos que es bueno que podamos aprendernos para poderle compartir a la persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, pues este sería el segundo video del mismo tema, de compartir el mensaje, ¿ok? Y pues la segunda parte de este tema o este segundo video tiene un poco más de versículos que el video pasado, pero todos son igual de asombrosos. Obviamente es como sorprendente de verdad cómo Dios nos puede hablar a través de su palabra y traernos esa paz y traernos esa confianza y gozo sin importar la situación por la que estemos pasando. Entonces, vamos a ir a Segunda de Corintios. Este versículo se le conoce como Cristo el centro o se le llama Cristo el centro. Es Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces vamos, ya me puse a la tarea de buscar porque recordé que tengo una Biblia que es Reina Valera, creo que 60, no me acuerdo, pero no la tengo aquí en mi casa en este momento, pero la voy a traer para estarles compartiendo también en la versión 60, que es como la más conocida, porque muchas veces sí es raro que algunas palabras cambian en la nueva versión internacional y así. Entonces, para estar como en la misma sintonía, voy a traer mi Biblia Reina Valera 1960. Entonces, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, y dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En la Reina Valera dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, pues sí, es muy claro, creo yo, lo que vamos a desarrollar con este versículo. A la hora en la que uno conoce de Cristo, a la hora en la que uno se acerca a Dios y Dios le recibe, Dios, cuando tú le confiesas todos tus pecados, Él los agarra y los borra. O sea, él se olvida completamente de cada uno de los
de los pecados que nosotros cometimos. Y entonces no solamente eso, sino que nos da una nueva naturaleza. Por lo tanto, dejamos el viejo hombre atrás y volvemos a nacer, espiritualmente hablando. Pero nos hace completamente nuevos, nos da una nueva naturaleza y nos hace personas nuevas. Entonces es por eso que dice que todas las cosas son hechas nuevas, porque todo lo que nosotros habíamos hecho, Él lo elimina por completo. Aunque nosotros nos acordemos, Él ya no. Entonces por eso nosotros tenemos que olvidarlo también, porque si Dios lo olvidó y a quien le concernía o a quien le afectaba, por decirlo así, todas las ofensas que nosotros cometimos era a Él, o sea, y Él las agarra, las olvida, las tira, las avienta a lo más profundo del océano. Dejemos de acordarnos nosotros de cada uno de los pecados que cometimos, porque ya somos nuevas criaturas. Ante los ojos de Dios somos personas nuevas. Todo lo malo que teníamos, Dios ya no lo ve. Es como si Cristo fuera un cristal y ese cristal se pone delante de nosotros y entonces Dios nos ve con tanto amor porque nos está viendo a través de Cristo, ¿sí? Entonces es por eso que somos nuevas criaturas y le damos gloria a Dios por eso. Entonces recordemos que al acercarnos a Cristo, Dios nos hace personas nuevas, nos borra toda esa iniquidad, nos limpia de toda maldad, siempre y cuando le confesemos nuestros pecados y nos hayamos arrepentido de corazón. Dios nos vuelve personas nuevas. Amén. Entonces, ese es uno de los versículos. El segundo que podemos decir que llamaremos Cristo el centro está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y es en realidad tan asombroso como yo me acuerdo cuando yo estaba chica que empecé a ir a la iglesia con mi papá. Mi papá les compartía a las personas y había una señora catoliquísima así, pero impresionante, y le decía a mi papá: es que ¿cómo es posible que podamos tener la salvación así de fácil? O sea, claro que no, la salvación no se puede ganar así de fácil, no la podemos tener así de ay, me arrepiento y le pido a Jesús que me perdone y que me limpie de mis pecados y que bla bla bla. Y mi papá le decía: es que sí, o sea, así de fácil es el poder tener la salvación, el poder tener el perdón de Dios, así de fácil. No necesitas nada más, absolutamente nada más que arrepentirte de corazón y de verdad acercarte a Dios y pedirle a Jesús que te perdone y que te limpie con su sangre preciosa y listo. De verdad, así de fácil es. Gloria a Dios, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Nada. Entonces es muy fácil, sí, y lamentablemente muchas veces por lo fácil que es no lo valoramos o no le damos la importancia o el lugar que tiene el sacrificio de Cristo, pero de verdad es una cosa hermosa. Entonces, bien, Gálatas capítulo 2, versículo 20, y dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Qué poderoso es esto. Se me pone la piel chinita. O sea, híjole. En la Reina Valera dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es tan hermoso el saber que nosotros no tenemos que sufrir para poder ganar la salvación, para poder ganar el perdón de Dios, porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya sufrió por ti y por mí y por todas las personas que de corazón se acercan y le piden de ese perdón que solamente Dios puede dar. Entonces, de verdad, no hagamos insuficiente lo que es suficiente. Y lo que es suficiente es Cristo y su sacrificio y su preciosa sangre derramada en la cruz y punto. Porque aparte de que ya somos criaturas nuevas, Cristo vive en nosotros, Cristo vive con nosotros. Y Él sufrió cosas horribles para que tú y yo no tuviéramos que padecer más. Es algo que, wow, en verdad es tan hermoso, tan sorprendente el amor tan grande que tiene Dios por nosotros y Cristo por nosotros, porque si a ti te dijeran, a ver, ponte en el lugar de esa persona y muere por ella, híjole, qué fuerte, ¿no? Y sobre todo por una persona que te ha hecho mal y que te ha ofendido y que te ha insultado y que ha hecho cosas malas para ti, y aún así que decida Él morir por nosotros, que Él aceptara morir por cada uno de nosotros que lo hemos ofendido, que lo hemos tratado como basofia, que lo hemos... Ay, no, es una cosa hermosa lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que compartir el mensaje, en verdad. Y me lo digo a mí también, porque muchas veces es más fácil estar sentadito y no hacer nada, pero tenemos que hacerlo. El siguiente tema que se va a tocar en los versículos es la obediencia, algo muy difícil en ocasiones el ser obediente, pero tenemos que hacerlo. Obediencia en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos, uno de mis libros, híjole, que más me gustan, el libro de los Romanos. De verdad es wow, hermoso poder contar con tener la Biblia a nuestro alcance, mientras que muchas otras personas mueren por el simple hecho de tener una Biblia, y nosotros poderla tener al alcance de nuestra mano y poder tener esa libertad de leerla es wow. Bien, entonces Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¡Qué fuerte! Tenemos que darnos cuenta que en la misma Biblia dice nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que cuidar de él, tenemos que respetarlo, tenemos que en verdad mantenernos sanos, saludables, y ser obedientes, porque debemos presentar sacrificio
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no se refiere a que agarres un animalito y lo sacrifiques, no. Eso ya quedó muy atrás. Sino que tenemos que ser testimonio, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que buscar siempre la dirección de Dios y seguirla. Y muchas veces es difícil, muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Y en ocasiones lamentablemente preferimos no hacerlo. Preferimos seguir nuestra voluntad, seguir nuestra carne. Pero en realidad después por eso sufrimos. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿O a quién le reclamamos? A Dios. Y es más fácil, pero no debe de ser así. Porque por algo tenemos la palabra de Dios y por algo están los pastores y por algo están los hermanos para que estén orando, para que nos apoyen en oración. Y por algo tenemos la oración también para poder orar y pedirle ayuda y apoyo y paz a Dios. Entonces no dejemos de lado el hecho de que Dios bendice a los que obedecen su palabra. Y tenemos que dejar de buscar el seguir a la gente que no conoce a Dios, porque tenemos al más maravilloso y perfecto Jesucristo, y Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces hagámoslo, seamos obedientes como lo fue Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. El siguiente versículo de la obediencia está en Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Sorprendente. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Aquí para mí esto es una recompensa tan grande, tan preciosa, que nos está diciendo Jesús que nos va a dar si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos su palabra. Y es un testimonio, es un reflejo, el obedecerlo es un reflejo del amor que decimos tener por Él. Así como si tenemos a nuestros padres y nuestros padres nos dan una indicación y muchas veces es difícil obedecerlos, pero el hacerlo les demuestra a ellos que aunque estén mal, el simple hecho de obedecerlos, tú ya estás dando testimonio y eso a Dios le agrada. Entonces, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios, lo que tus padres te estén pidiendo hacer. Si vives en su casa, si aún eres menor de edad, tienes que someterte a la autoridad de tus padres. Entonces, es algo que a Dios le agrada, porque Dios es un Dios de orden, y por algo Dios en su palabra nos dice que respetemos a nuestros padres. Entonces, de igual manera, con los mandamientos de Dios, tenemos que obedecerlos.
y es algo en ocasiones muy difícil, pero porque nuestra carne no quiere, porque probablemente le estemos dando más poder a nuestra carne que a nuestro espíritu. Entonces simplemente recuerda cómo aquí está la recompensa. Si tú amas a Jesús, si tú amas a Dios, entonces vas a obedecerle. Y aquí está, el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Qué hermoso, ¿no? Es de verdad una bendición tan grande el poder saber que aunque nos equivoquemos y aunque nosotros no seamos fieles al 100%, Dios siempre permanece fiel. Y Él es el único digno de toda la honra y de toda la gloria. Y su fidelidad es tan grande. Bien, los siguientes 2 versículos hablan acerca de la palabra. El primero está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, versículo, capítulo 3, perdón. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Me encanta este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Hace unos días el pastor en la iglesia nos dio una predicación justamente de este versículo y tocó los 4 aspectos para lo que es útil la palabra de Dios: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios no fue hecha para discutir. La palabra de Dios es fiel y punto. Es verdadera y debe de ser usada para su propósito. No podemos desviarnos de ahí. La palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así de claro. Para enseñar acerca del poder de Dios, acerca de la presencia, acerca del amor de Dios, de su perdón, de su fidelidad, de su grandeza. Para redarguir, esto significa para que nosotros vayamos al arrepentimiento, para que nosotros en nuestro corazón nos arrepintamos de verdad y entonces podamos tener el perdón de Dios.
dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Bien, hay muchas cosas que por la versión que es, pues las cambian, pero como para que sea un lenguaje más actualizado, más moderno. Pero en realidad, wow, este versículo es muy claro. Tenemos que estar siempre meditando en lo que es la Biblia. Tenemos que leerla siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche, meditando. Y por eso es bueno que aprendamos versículos, porque pueden servirnos para mucho, para fortaleza, para poder traer consuelo a otras personas o a nosotros mismos. Me encanta este versículo, porque de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Ahí está una promesa también. Si nosotros obedecemos esta palabra, así como Josué, Dios nos promete que nos va a ir bien siempre. Ojo, esto es algo muy, muy importante que tengamos en claro, porque el hecho de que nos vaya bien no significa que vamos a ser ricos, o que no vamos a pasar dificultades, o que no vamos a tener pruebas. No. O sea, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es una vida de constante aprendizaje, pero es una vida que de verdad vale la pena, porque si Cristo se sacrificó por ti y por mí, aún sabiendo el dolor que implicaba, y fue obediente, ¿por qué no vamos a vivir por Él si Él murió por nosotros? Entonces, es algo muy, muy impactante como ahorita muchas personas crean doctrinas nuevas y se ponen a decir que Dios te promete bendición y riqueza y que nunca vas a tener carencias. No es así. No es así. El hecho de que te vaya bien, o que aquí diga que te va a ir bien y que tendrás prosperar, y que serás próspero, no significa en el área material, en el área económica, en el área... no. Es que serás bendecido espiritualmente. O sea, ahorita ya hay muchas personas que se ponen a decir que Dios te va a bendecir económicamente si tú no sé qué. No. O sea, las pruebas tienen un propósito. El propósito es que seamos pacientes, que aprendamos a confiar y a esperar en el Señor. Y en verdad hay que ser obedientes y agradecer inclusive por las pruebas, por más difíciles que sean. Es de mucha bendición, porque significa que estás siendo pulido, estás siendo trabajado, Dios te está trabajando, Dios está obrando en ti. Y no tenemos que rechazar esas pruebas, tenemos que glorificar a Dios en ellas. Y tienen un propósito. Cada prueba que vivas tiene un propósito de parte de Dios. Y Dios nunca te deja solo en las pruebas. Dios siempre está ahí. Entonces recordémoslo siempre, mantengamos eso en nuestra mente siempre, ¿ok? El siguiente versículo, los siguientes dos versículos también son referentes
la oración. Hemos hecho ya he hecho videos de la oración también. Muy poderosa que es la oración. El primero está en Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 7. Y dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esto tiene en inglés sería un if, un condicionador, una condición así como oculta. Es pedir lo que queramos, pero siempre y cuando esté de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿sí? Porque yo voy a decir, bueno, yo quiero un coche, yo quiero una alberca en mi casa, yo quiero, no sé, X cosa. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, por más que ore, no lo voy a tener. Dios no me va a responder afirmativamente. Y no voy a despertar un día y a salir a mi cochera y a descubrir que ya tengo un coche. O sea, no. Nuestra voluntad tiene que estar 100%. Nuestra voluntad tiene que estar 100% de acuerdo con la voluntad de Dios, para que nosotros podamos pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo, para que podamos orar y que Dios nos responda. Lo que le pidamos tiene que estar de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que es la voluntad de Dios. No le podemos pedir que se lleve a un enemigo o que haga que mi vecina se vaya, o que tu pareja sea más tierna contigo y te trate bien. Si esa persona no es la persona que Dios tiene para ti, no podemos tomar decisiones así tan a la ligera, y se los digo por experiencia. No podemos tomar decisiones a la ligera sin consultar antes la voluntad de Dios. El pastor de la iglesia en la que yo voy dice, y es algo muy cierto: uno como cristiano aprende por obediencia o por experiencia. Si te sientes muy bravito, muy valiente, muy sabio, muy capaz y te avientas, vas a aprender por experiencia. Y muchas veces aprender por experiencia es muy difícil, es muy doloroso. Y sí aprendes, pero pues también te causas dolor, te causas tristeza, te causas el llorar, te causas heridas que Dios te pudo haber
que tú te pudiste haber ahorrado si hubieras sido obediente y hubieras seguido la dirección de parte de Dios. Entonces, es por eso que necesitamos orar, porque Dios conoce lo mejor para nosotros y conoce lo que nosotros necesitamos. Sabe lo que queremos, pero también sabe si lo que queremos es bueno o es malo para nosotros. Entonces, Dios no te va a responder si tú le estás pidiendo algo que sabe que te va a lastimar. Si sabe que lo que tú le estás pidiendo es algo que te va a dañar. ¿Ven? Y de verdad es mejor aprender por obediencia que aprender por experiencia. En verdad se los digo porque a mí me ha tocado muchas veces aprender por experiencia y por malas decisiones o por no buscar de verdad la dirección de Dios. Entonces, seamos obedientes, que Dios es fiel. Entonces, no querramos pedirle a Dios algo que nos va a dañar. A lo mejor nosotros pensamos que no, pero Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Y si le estamos pidiendo por algo que al final nos va a hacer daño, no vamos a tener respuesta. O al menos no vamos a tener respuesta que nosotros querramos escuchar. Y sobre todo en el área de la pareja, seamos pacientes. Seamos pacientes. Hay que orar mucho por la voluntad de Dios. Si tu pareja te trata bien y es muy cariñosa contigo y todo lo que tú quieras, pero no es de Dios, esa persona hay que dejarla ir. Hay que ser obedientes. Y Dios va a sanarte. Dios va a restaurar tu corazón. Dios va a obrar en tu corazón. Así es que, bueno, ese ya es un tema muy aparte. Pero de verdad, Dios es tan bueno. Dios es completamente fiel. Y así como consejo, sigue la dirección de Dios para todo. De verdad, pon todo en oración. Y si Dios te responde que no, sé obediente en todo. No solamente en la pareja, sino en todo. Sé obediente y Dios lo va a recompensar. El otro versículo de la oración está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso versículo, qué precioso
de verdad es tan hermoso. Aquí está lo que les estaba diciendo hace unos minutos. No perdamos la confianza en Dios, no desesperemos, no estemos ansiosos, porque Dios tiene el control de todo. Si estás pasando por alguna situación difícil, de lo que sea, preséntala en oración a Dios. Preséntala en oración a Dios. Y Dios, recuerda que siempre y cuando sea conforme a su voluntad, Él te va a responder dando lo mejor para ti. Porque su amor es tan grande que Él no va a permitir que tú obtengas como lo que tú quieras, lo que tu carne quiere, sabiendo que eso es dañino para ti. ¿Sí? Dios no te va a dar algo que sabe que te hace daño. No. Entonces lo que debemos hacer es esa situación, presentarla a Dios en oración y de antemano y con fe, confiadamente, darle gracias. ¿Por qué? Porque Él estará obrando. Y entonces Dios te va a dar esa paz que tu corazón necesita. Y es una paz tan hermosa, es una paz incomparable, completamente incomparable, porque es una paz que no te puede dar cualquier persona. Es una paz que solamente Dios puede dar, nada más Dios te puede dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce tu corazón. Dios es el que sabe qué es lo que tu corazón anhela. Gloria a Dios por ello, gracias a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, porque Dios conoce lo que queremos, pero también conoce lo que necesitamos. Entonces, tomar esa situación, presentarla a Dios en oración y confiadamente, con fe y de antemano darle gracias por ello, porque sabemos que Él estará obrando. ¿Sí? Ay, qué hermoso. Es tan hermoso esto. El siguiente versículo habla acerca de la comunión y está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está. Debemos siempre estar en comunión con Cristo. Debemos siempre estar en comunión con Dios. ¿Y cómo podemos estar en comunión con Dios? Fácil. Facilito. Leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y en oración. Leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y en oración. Así es como podemos estar en completa comunión con Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener paz, gozo, confianza, tranquilidad, paciencia, fortaleza, sabiduría. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a conocer más de Dios,
vamos a conocer más de su palabra y eso es algo hermoso.